primero el power. Yo les voy a avisar, si por ahí me quedo sin conexión, les voy a avisar y tengan paciencia, o cualquiera. Si hay un grupo que se queda afuera, digamos, paramos un ratito y seguimos después. ¿Pueden ver el power? Espera. Ahora sí me sale. Ahí está. Ahí voy a poner en pantalla grande. Bueno, mi nombre es Aquino Karina Itatí y somos, junto con el grupo 5, vamos a presentar la unidad de termometría. Para comenzar, vamos a definir a la termometría como la medición de la temperatura y a la temperatura como la agitación térmica de las partículas que integran el sistema en observación. Introducción. El objetivo del informe es determinar la temperatura del punto de ebullición del agua, leída en un termómetro de mercurio mediante la utilización del ipsómetro. Y luego, mediante el gráfico de temperatura de ebullición del agua, en función de la presión de vapor, determinar la temperatura verdadera. Y del cual calcularemos el margen de error en base a lo que arrojó la temperatura del termómetro de mercurio. Fundamentos teóricos. Para entender por qué se usa el ipsómetro, hay que determinar la temperatura de ebullición del agua. O sea, que es necesario determinar la temperatura de ebullición del agua y saber que existen una gran variedad de escalas termométricas para medir las temperaturas relativas y absolutas, de las cuales se deducen las siguientes ecuaciones, como por ejemplo la de la escala de temperaturas absolutas del termómetro de gas. Este método adopta un solo punto fijo, que corresponde a la temperatura del estado en la cual entran en equilibrio el agua sólida, el agua líquida y el vapor del agua. Tal estado de equilibrio se denomina punto triple del agua. Como observamos gráficamente, la curva A se encuentran en equilibrio la fase sólida y la líquida. En la curva B se encuentran en equilibrio la fase líquida y la fase vapor. Y en la curva C se encuentran en equilibrio la fase sólida y la de vapor. En la intersección de las tres curvas se encuentra el punto triple del agua, de la cual fue designada la temperatura de 273,16 Kelvin. A partir de ese punto se definió la temperatura mediante la igualdad siguiente, donde T es igual a la temperatura del punto triple multiplicado la presión sobre P sub 0, donde P sub 0 es la presión correspondiente a la temperatura hallar y P sub 0 es la variable termométrica del punto triple. El método antes de 1954. La escala de temperatura se fijaba a partir de dos puntos fijos. Un momentito. Sí. ¿Cómo, profesor? Sí, no, por lo menos a mí se me cortó tu audio. Empiezo de vuelta. ¿Se le cortó, parece, de vuelta? Se le cortó al profe. Ah, Al profe se le cortó porque Ahí, se no, escucha. sí ahí puede descargar. claro. Cámara. Ahí volvió. Un momento. ¿Profe, me escucha? Está silenciado. Perfecto, Profe. sí, no, perfecto. Empiezo de vuelta entonces. El método anterior de 1954. La escala de temperatura se fijaba a partir de dos puntos fijos. Uno de los puntos es el punto de ebullición del agua y el otro el punto de fusión de hielo. El punto de ebullición del agua es la temperatura de equilibrio para el agua pura y el vapor de agua a presión de una atmósfera. El punto de fusión de hielo es la temperatura en equilibrio del hielo puro y el agua pura saturada de aire a presión de una atmósfera.
Este compromiso se abandonó como resultado de la definición expresadas por las fórmulas anteriores. Sin embargo, las nuevas fórmulas respetan los valores de temperatura de fusión de hielo y ebullición de agua a presión de una atmósfera, que sigue siendo 0 grados Celsius y 100 grados Celsius. ¿Podés subir, Itati, el power, por favor? Sí. ¿Uno más? Sí. Ahí está. No, A ver, es no, más abajo. siguiente. ¿El siguiente? Sí. Ahí está. Ahora, en otras escalas muy empleadas son la escala Celsius. Existe una definición que relaciona la escala Celsius y la de Kelvin, que está dada por la siguiente ecuación. T minúscula igual a T mayúscula menos 273,15, donde T minúscula es la temperatura en Celsius y T mayúscula es la temperatura en grados Kelvin. El factor numérico 273,15 es absolutamente exacto, ya que fue adoptada por un acuerdo internacional en el año 1954. El uso del isómetro. Se ha determinado que el punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. Esta, a su vez, dependerá de la altitud respecto al nivel del mar. Por ello, para medir la altitud se utilizará un ipsómetro. Su funcionamiento es basado por la variación del punto de ebullición del agua. Estás muteado. Pequeño detalle. Bueno, voy a hablar de los elementos que vamos a utilizar para... Antes, profe, hay alguien que está escribiendo en el grupo, Laura Olmedo. Dice si le puede solicitar el acceso. Avise cuando quiere que prosigamos. Bueno, los elementos que vamos a utilizar para este experimento, que es precisamente hallar el punto de ebullición del agua, es principalmente un balón de 3 bocas de vidrio que va a actuar como caldera. En cada boca del balón vamos a colocar tapones de goma. En la boca central vamos a colocar el termómetro, teniendo en cuenta que el termómetro no tiene que tocar el agua. El balón tiene que estar principalmente 800 centímetros cúbicos aproximadamente de agua. Y en las otras dos bocas vamos a colocar el tapón de goma con una manguera que va a ser de salida de vapor, y en la otra va a estar colocado el manómetro de tubo en U. Después vamos a tener el trípode con la malla amianto, que va a servir como soporte, y la malla amianto sirve para una mejor distribución de la temperatura. El mechero Bunsen, que va a ser la fuente de calor para empezar a calentar el líquido, que sería el agua, adentro del balón. Después vamos a necesitar... Ahí está. Disculpa que te interrumpa, pero al profe parece que se le cortó, ¿eh? Mira, está re quieto. Está estático, sí. Capaz que lo tenés que esperar un ratito así te escucho. Sí. Capaz que le está aceptando a la otra chica. Uy, se fue. Sí, se desconectó. Vamos. Facu, Sí, Facu, te escucho. ¿qué te iba a decir? Agustina sigue con el resto de la técnica operatoria, o sea, prácticamente cómo se utilizan los aparatos. Listo. Explico Sí, los es que- elementos nomás. Ok, claro. Dale. Ya que no escuchó el profe, aprovecha. Ay, ya volvió el profe.
¿Volvió? No. Parece que no A mí volvió me todavía. pareció que decía No. que se unió. No, si no aparece el Pero no iconito, aparece. creo. No, no aparece. Esperemos que hable porque a mí tampoco me aparece. No, él dijo que lo Igual- esperemos cualquier cosa, se ve que tiene... Sí, Ahí está. Ahí apareció. Se muteó. estoy de vuelta. Perfecto. Continuamos, Inge. Estoy de vuelta. Sí, 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 dale. Perfecto. Bueno, los elementos entonces, había dicho, primero tenemos el balón de 3 bocas, el trípode con la malla de amianto, el mechero Bunsen. Entonces, en cada boca del balón vamos a colocar un tapón de goma, los cuales tienen un orificio en el medio para colocar en la boca central el termómetro, el cual tenemos que tener mucho cuidado que no toque el agua, tiene que estar en contacto con el vapor del agua, no con el agua. En otra de las bocas habíamos dicho que va una manguera para la salida del vapor, y en la otra boca también va una manguera, la cual se conecta a un manómetro TUDENU, que es el instrumento con el cual vamos a medir la presión del fluido, que sería el agua. Y por último, si podés bajar el power, uno más. Ahí está, tenemos el soporte universal y la pinza o nuez que van a ser los elementos con los cuales vamos a sostener el balón. Esos serían los Ahora- instrumentos que utilizaríamos para el experimento. Perfecto. ¿Querés? Ahí está. Bien, a continuación tenemos lo que es la técnica operatoria, que sería cómo vamos a realizar el experimento. ¿Querés pasar uno más, Tati, así se ve el dibujo en grande? Ahí está. Perfecto. Bueno, primero, por si alguno todavía no fue al laboratorio, creo que casi todos fuimos al laboratorio de química, pero si alguno no fue, antes de realizar cualquier experimento tenemos que tomar todas las precauciones y medidas de seguridad, ¿sí? para realizar. Después buscamos y ordenamos todos los elementos, instrumentos, máquinas que vamos a utilizar para realizar el experimento y los ponemos en la mesa de trabajo. Una vez que todo eso ya está resuelto, comenzamos a realizar el experimento. En este caso, vamos a sujetar el balón de 3 bocas, que va a ser nuestra caldera en nuestro experimento, con la pinza universal, que a su vez va a estar sujeta a un soporte universal, que en este gráfico no está, pero que recién mi compañero nombró y se mostró. Luego llenamos parcialmente la caldera con agua destilada, ¿sí? Aproximadamente un 50% de la capacidad de la caldera, de manera de que arriba quede como una cámara de vapor. Se sostiene el termómetro de mercurio con un tapón de goma, ¿sí? Que como explicó mi compañero, tienen agujeritos en el medio. Estos tapones los utilizamos en las 3 entradas de manera que la caldera quede hermética y se pueda formar esa cámara de vapor. Al termómetro lo colocamos de manera que la escala superior de este sea visible y que el bulbo esté sobre la superficie del agua sin que toque el agua. Después colocamos la caldera sobre el trípode, que sobre él tiene una pantalla de amianto que permite que el calor se distribuya de forma pareja también y que no vaya solo al medio de la caldera. Por una de las bocas, mediante un tapón de goma, colocamos una manguera, ¿sí? Que se puede ver acá, manguera de goma, no sé si la están observando, que va... que se conecta al manómetro de vidrio en U. Y en la boca restante colocamos otro tapón de goma en el cual también colocamos un tubito de vidrio que es por donde va a salir el vapor y así poder estabilizar la presión interna de la caldera. Se coloca agua en el manómetro en U, observando que al comienzo ambos lados, se encuentren al mismo nivel. Luego se procede a calentar la caldera lentamente, ¿sí? Es muy importante no hervir violentamente el agua, dejando que salga el vapor por el tubito de vidrio que tenemos a la izquierda. Al alcanzar el estado de ebullición el agua, se deja permanecer el termómetro de mercurio en el vapor durante 10 minutos, para que se estabilice todo el sistema
y así poder tomar la lectura. Se lee la temperatura del termómetro de mercurio y se toma la presión atmosférica en de la página del Sistema Meteorológico Nacional. Luego se lee la diferencia de nivel en el manómetro de la columna de agua en milímetros para calcular la presión de vapor en milímetros de mercurio mediante una fórmula que podés seguir, Tati. ¿Se ve la fórmula? A ver. Sí, ahí me aparece, gracias. Vemos que P sub B, ¿sí?, que sería la presión de vapor, es igual a P sub A, que es la presión atmosférica que vamos a obtener de la página, ¿sí?, más el delta H, que el delta H es el desnivel del manómetro. Una vez que empieza a hervir el agua, ¿sí?, ese vapor también va a ingresar en el manómetro y se va a mover, y una vez que pasen los 10 minutos desde que empezó a hervir el agua y se estabilice el sistema, vamos a poder tomar también ese desnivel. Después, con una tabla que nos proporcionó el profe, vamos a realizar un gráfico en papel milimetrado de temperatura en función de la presión de vapor, ¿sí? Sobre el eje de las X está la presión de vapor en milímetros de mercurio y sobre el eje de las Y la temperatura. Se realiza la línea de tendencia y luego en este gráfico ingresamos con el valor obtenido en el experimento, que es el de la presión de vapor, y donde corta, digamos, o donde llega a la línea de tendencia, observamos la temperatura, que sería la temperatura correcta que nos tendría que haber dado el termómetro en el experimento. Con estos cálculos después se realiza el error, se calcula el error relativo porcentual para saber cuál es esa diferencia que obtuvimos en el experimento. Ahí duré, creo que iba a explicar la parte de la ecuación de la recta. No sé si escucha. ¿Se ve la ecuación? Sí, se ve. Justamente, Sí, se básicamente ve. explicó todo. Se ve usa perfecto. Se usa la ecuación de la recta para poder hallar el valor de TB, que sería la temperatura corregida de vapor del agua. Y básicamente los datos que tenemos a través de la experiencia en los 10 minutos después de haber hervido el agua, esos valores que tenemos vamos poniendo en un gráfico de presión de vapor que va a estar en abscisa y en ordenada la de temperatura. Y vamos ubicando los valores. Una vez que ubicamos, nos va a salir una recta en la cual después, con la fórmula anterior que explicó la compañera, ubicamos la presión de vapor y de ahí podemos usar la ecuación de la recta que tenemos acá abajo para poder hallar la temperatura de TB. Ahora sí puede continuar. Bien, yo voy a hablar del error absoluto sobre la medición. El error absoluto es la diferencia entre el valor real de la medición y el valor obtenido en la medición del experimento, ¿sí? El error absoluto es un indicador de la imprecisión de una determinada medida. La idea en el experimento que nosotros vamos a realizar, como marcaron los compañeros, va a ser la temperatura tomada del termómetro de mercurio menos la temperatura obtenida con la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, la temperatura del vapor sería. Ese sería el error absoluto. Bueno, y por último,
a partir del error absoluto que explicó mi compañero, podríamos ya determinar el error que mayor información nos brinda, que es el error relativo porcentual, ya que mide la calidad justamente de la medición que nosotros realizamos. Es el que nos aporta el porcentaje que nos hemos equivocado a la hora de hacer la medición. En este caso con el termómetro de mercurio, digamos. Y el error absoluto prácticamente nos dice cuál es, como dijo el profe en la clase anterior, cuál es la desviación que hay con respecto a la medición que hicimos, digamos. Por eso, en este caso, el error que, como dije, nos brinda la mayor información es el error relativo porcentual, el que más nos interesa, por así decirlo. No es muy difícil de calcular, como se puede apreciar en la imagen. Es el error absoluto sobre la temperatura verdadera por 100%. Prácticamente de ahí obtendríamos cuál fue nuestro error, nuestro porcentaje de error, mejor dicho. Y ahí justamente la temperatura calibrada, perdón, la obtenemos también como muestra ahí a partir de la medición que hicimos y agregándole más o menos el error absoluto. Como les decía, es la desviación que hay con respecto al valor obtenido, como muestra la imagen que están apreciando en pantalla. Y prácticamente así podemos expresar también la temperatura ya calibrada. O sea, además de sacarla a partir del gráfico, la podemos obtener así. O sea, el valor medido sumándole y restándole, o sea, expresando de manera correcta la medición, el error absoluto, prácticamente. Y ahí ya habremos expresado la corrección de la temperatura, o como dice ahí, la temperatura ya calibrada, de manera correcta. El termómetro calibrado, ¿no? El termómetro. El termómetro calibrado. Ah. Sí. O sea que si vos tomás ese termómetro que calibraste y tomás otra temperatura de otro medio, ¿qué tenés que hacer? Cuando lees esa lectura, ¿qué tenés que hacer? Yo, por ejemplo, después si yo tomo ese termómetro que vos acabaste de calibrar y me voy y tomo la temperatura, ponele vos de la mano, o corporal si querés, ¿no? ¿Qué tengo que hacer a esa lectura? ¿Tengo que sumar o restar algo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende, profesor. Cualquiera puede contestar, ¿eh? Cualquiera que entendió la pregunta puede contestar. Ya no. O sea, si yo tomo con un termómetro, o sea, realizo una medición. Con ese termómetro que vos calibraste recién, ¿no? Vos calibraste, sí. Está perfecto, está todo muy bien eso, está calibrado. Sí. Vos tenés un termómetro que tiene un error, entonces yo tomo con ese termómetro, tomo cualquier temperatura, ¿y qué tengo que hacer con el valor leído? Con el valor leído ya, o sea, habiéndolo sacado con el termómetro ya calibrado. Claro. Esa es la pregunta. ¿Hay que sumarle o restarle el error absoluto? Hay que hallar la diferencia entre la temperatura. Exacto, recién contestó, creo que Duré contestó. Sí. Habría que restarle, profesor. Claro, sumarle o restarle, ¿no es cierto? Porque el error puede ser negativo o positivo. Claro. No, es una especie de conclusión nomás lo que le preguntaba, ¿no? Está bien, la exposición está excelente, la verdad, muy buena exposición, chicos. Muchas gracias. Hay un pequeño detalle que se me escapó a mí el otro día, yo le voy a mostrar. Poné, por favor, el Power a través de la fórmula de P sub D. Sí, ahí comparto. Compartí de vuelta. Y le voy a explicar ahí algo que se me escapó el otro día y ustedes lo pasaron, quizás se entendió, pero me gustaría que quede bien. Ahí está la fórmula. Bueno, ese más, en realidad, puede ser más menos, ¿no es cierto?
porque si está la presión atmosférica está por debajo de la normal, ese delta H va a ser negativo. ¿Está? Eso no me quería... Ahí en la fórmula, si bien en la guía no dice, aprovecho para rectificar eso y ahí es más menos, ¿no es cierto? Eso nomás. Pero después tienen un 9.75, digamos, muy bien en la exposición. Gracias, profe. Gracias, profesor. Muy bien la exposición, muy buen trabajo. Muchas gracias. No sé si queda algunas preguntas por el resto de los alumnos para poder contestarle ahora. La verdad que expusieron con lujo de detalle y sobre todo en la técnica operatoria, que por ahí algunas cositas no decía la guía. Lo mismo va a ocurrir acá con el trabajo número 2 que voy a exponer una vez que terminemos esto. Se van a quedar los chicos del grupo, del siguiente grupo, que ya les voy a decir cuáles son. Y también algunas cositas, pero ahora tengo, digamos, para este grupo que viene ya tengo algo adicional, que tengo ya escrito las pautas, entonces a lo mejor la explicación va a ser más corta, digamos. Ya tengo escrito las pautas, pero la verdad le felicito al grupo de hoy porque entendió perfectamente, a mí me quedó la duda porque reiteré muchas cosas, por ahí las cosas repetitivas no... termina de cansarlo a uno y a lo mejor no se asimila, pero evidentemente se entendió perfecto y me parece que el objetivo se logró ampliamente, sobre todo en la parte técnica operatoria, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente no podemos estar, a mí me hubiese gustado hacerlo este trabajo, y a ustedes también, lógicamente, porque ese es el sentido del laboratorio, pero bueno, quizás si no es ahora, no nos veremos en física 3, digamos, así que ahí van a tener la posibilidad de ir al laboratorio. Pero bueno, la verdad, muy bien, excelente, y no sé si hay alguna pregunta que quedó en el tintero. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Me surgió la duda, en el tubo en U. ¿Tiene el extremo abierto o cerrado el extremo? No, el extremo abierto. Sí, tiene el extremo abierto. El extremo abierto. Es más, poné el gráfico de vuelta y vamos a repasar eso. Estaría bueno que... Está muy buena la pregunta porque es verdad. Tiene que estar expuesto a la presión atmosférica. Exactamente, exactamente. Y quería decir, porque a lo mejor no todos estuvieron en la clase anterior, y a ver, ¿me puede? Ah, ¿está buscando? ¿Y Tati, subís el power? A ver, ahí está. Ahí está. Esto es para todos. Fíjense ahí donde dice la flechita, dice, ahí está, ¿ve? Dice una flechita que dice presión atmosférica. Presión atmosférica, P sub A, y el tubito eso está abierto en esa rama. Esa es la rama derecha, eso es un tubo en U, donde digamos que tiene una rama izquierda y una rama derecha. La ecuación que ustedes vieron de P sub B justamente sale del análisis de las presiones. Cuando las presiones se igualan de la rama izquierda y la rama derecha, de ahí surge la presión P sub B, ¿no es cierto? Si ustedes están dando ya, o habrán pasado ya la parte, no sé si dieron ya esta parte, pero en problemas hay hay un problema, mejor dicho, en la parte de serie de problemas, está la resolución de un tubo en U, donde ustedes tienen que analizar la presión interior o la presión interior de un sistema, ¿no? Y ahí hacen el análisis de la presión izquierda, igualan a la presión de la rama derecha, ¿no? Y de ahí es donde le queda el delta H. Sí, está abierto eso. Y fíjense, aprovecho, si bien lo dijo, muy bien, pero como lo dijo muy rápido,
no todos a lo mejor lo escucharon atentamente a la compañera. Creo que fue Aquino o Ojeda, que lo dijo, que ahí justamente el gráfico, que la presión, queremos analizar, digamos, está quedando sin batería, sería, si queremos analizarlo un poquito más eso, el caudal de vapor que se va generando en el interior de la caldera tiene que ser igual al caudal de la presión interior de la caldera, va a ser estable. Y de esa manera, ahí en ese momento es que ustedes toman la lectura del delta H, ¿no? El delta H del manómetro. O sea, la diferencia de altura entre niveles de brazo izquierdo y brazo derecho del manómetro. Necesitamos que se estabilice la presión porque si no, eso lo podían ver únicamente en la práctica, empieza a oscilar, digamos, ¿no? Empieza a oscilar fruto de la diferencia de caudales que hay interno y externo, ¿no es cierto? Eso es hilando un poquito más fino, digamos, el proceso de lo que ocurre ahí en la caldera. Pero lo dijeron muy bien ustedes y bueno, creo que no sé si hay otra cosa por agregar. Aquí no se queda sin batería, profe. Bueno, que se tome su tiempo y cuéntenlo ustedes. La cuestión es lo que le voy a pedir al grupo, que uno del grupo que tengan una PC en este momento, que mire la presión atmosférica, pongan presión atmosférica en Formosa. Yo miré hace un rato y me dio 1021, o sea, 1021 hectopascal la presión atmosférica. Fíjense ustedes, si no cambió todavía, lo vamos a tomar esa presión y después yo le mando un mensaje, ¿no es cierto?, para decirle cuántos milímetros corresponde, porque eso tengo yo una tablita práctica, por supuesto, son valores que fuimos sacando año a año. Para cada presión atmosférica hay un delta H distinto, ¿no? Pero por lo menos ya tomen ese valor de presión atmosférica y pásenme y quedamos con ese dato. ¿Cuánto le dio, profesor? A mí me dio 1021. Fíjense la página del Servicio Meteorológico, ¿no? O sea, una página seria, digamos, ¿no? Yo me fijé en Servicio Meteorológico Nacional y sí, me marca 1021. Ah, sí, a mí también me marca 1021 también. Ahí recién miré. Bueno, anoten ese dato entonces, y con ese dato yo en un rato le voy a pasar el delta H, y bueno, y con eso ya pueden trabajar, y el que quiere presentar mañana también lo puede hacer, porque yo hoy mismo voy a crear un foro, el que quiere ya y sacarse encima el informe, lo hace y lo pasa. ¿Está? Profe, Bueno. disculpe, Sí. yo no tengo bien entendido. ¿El informe es para el grupo que expuso nomás o para todos? Para todos, ¿no? No, bien la pregunta porque se me estaba escapando. No, el informe, o sea, y mejor le voy a hacer esta aclaración. Los únicos que pueden presentar igual los informes son los del grupo. O sea que los 7 del grupo pueden presentar un informe, digamos, que es individual la presentación, ¿no? Con el nombre, apellido, el formato que yo le pedí. Pero a los únicos que le permito, digamos, pues se supone que trabajaron en equipo, presentar el mismo informe. El resto tiene que hacerlo una elaboración propia de cada uno. Siempre es individual, ¿no? Pero la presentación es de todo. O sea que yo, si hoy son 52 alumnos o 51, tengo que tener el próximo viernes 51 informe. ¿Está? Se va a repetir con todos los grupos restantes. Es decir, cada grupo, como trabajaron en equipo, saben los mismos datos, hicieron todo juntos, pueden presentar el mismo trabajo. Acá también me faltó que le digan a ustedes, si bien lo dijeron los chicos del grupo, las conclusiones. Que más o menos yo en el otro día, si quieren compartir los chicos del grupo, le di un ejemplo de cómo hacer una conclusión, digamos, ¿no? Referirse al tema,
al tema, digamos, del día, de lo que ustedes, digamos, lo pudieron visualizar. Y la otra cosa que me está quedando en el tintero, que se me está yendo, es que este trabajo que ustedes hicieron, les pido por favor que lo pongan también de manera que todos los chicos tengan acceso a esto, ¿no? El Power que ustedes hicieron, que lo pongan en el foro, de manera que los chicos puedan, o que lo suban a la plataforma, de manera que los chicos puedan tener ese trabajo, ¿no? De que sea Sí, profe, bien ahora voy a democrático, subir al foro. de manera que sea bien democrático la cosa y todas tengan las mismas posibilidades, ¿no? Así que le agradezco Profe, el trabajo que hicieron y bueno, sí, profe, disculpe que a la última hora se apagó la compu. Me conecté con el celu rápido. sí. Ahí está. Ahí estamos. A ver, ¿en cuánto? ¿En 1024 tenés o no? No veo bien yo acá. A ver. No. No, pero ¿1013 tenés? Ese es el dato que aparece ahora. No, está bien, puede ser presión normal, ¿eh? Actualizado las Bueno. Bueno. Toma ese. 13 muy bien. 1013. La serie de la en mi estudio. Y de tanto Pascal. ¿Qué pasa? Me voy cambiando de lugar porque me pasa lo mismo que a ustedes. Bueno, gracias a todos por estar entonces y lo que les voy a pedir ahora es que se queden los chicos del grupo que hacen el trabajo número 2, que ya les digo quiénes son. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe. El grupo 4 sería, se tiene que dar, ¿eh? El grupo 4, Argañarás, Fernández. Presente, profe Reynoso. Sí, ustedes se tienen que quedar ahora porque le tengo que dar las pautas. Se pueden quedar todos los chicos que quieran, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? No quiere decir de que se tengan que ir, es decir, al que tenga cosas que hacer y se quiera retirar, se retira, pero el resto ahora yo le voy a dar las pautas del trabajo número 2 para que puedan hacer la presentación el próximo jueves, digamos. Bogarín, Alexis.
Lescano veo que está. Fernández, Fabricio está. Sí, profe, acá estoy. Ah, está Fernández está. Poné la cámara, pongan las cámaras lo del grupo. Lo del grupo nada más, ¿no? Así lo voy. Ah, Centurión está también. Argañará está. Bueno, Reynoso. A ver, 1, 2, están 5. Sí. Bueno. Me esperan un momentito porque me están haciendo una llamada urgente, por lo visto. Me espera un segundito ya. Voy a ver.
Si se pueden conectar con la cámara. Ahí estamos. Bueno. Bueno, entonces el grupo número 4 tiene el trabajo práctico número 2. Lo voy a compartir ahora. Le voy a dar una explicación rápida y también las pautas. Después le voy a explicar lo que tienen que, cómo armar la estructura de su exposición, digamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, este sería también un tema continuando con termometría, ¿cierto? Lo que vamos a ver acá, una de las características que tiene el agua, la variación de su densidad en función de la temperatura y sobre todo su característica principal, que era casi la exclusividad al agua. Si buscan por ahí, en algunos libros figura, ¿no es cierto?, de que hay algunos polímeros que tienen características igual, un comportamiento igual a los 4 grados centígrados. Que es justamente 4 grados centígrados. Es decir, por lo general, todas las sustancias, ¿no es cierto?, aumentan su tamaño, su volumen, cuando aumenta la temperatura, ¿no? No ocurre con el agua a los 4 grados centígrados, ¿no? Ocurre lo inverso. Entonces un poco eso es lo que vamos a demostrar y ya van a ver por qué incluso, ¿no? El objeto del trabajo es determinar la temperatura a la que corresponde la máxima densidad del agua por el método de Hooke. El método de Hooke en realidad es al de todo. En la web tienen el esquema de donde lo pueden sacar, digamos, ¿no? Con solo poner el nombre tienen una variedad que se ajusta a lo que yo le estoy mostrando acá en este momento. Este aparato de Hooke consta de dos manguitos, digamos, ¿no? Acá indica uno, dice manguito con mezcla frigorífica, ¿no es cierto?, que contiene, que contiene el hielo triturado o la mezcla frigorífica, ¿no? La mezcla frigorífica. La mezcla frigorífica se compone justamente de una mezcla de sal y hielo triturado, ¿no? Después le voy a dar en detalle cómo tiene que ser esa mezcla, o mejor dicho, lo van a profundizar ustedes. Yo le voy a dar las pautas y ustedes lo van a profundizar, porque parece sencillo todo, pero en realidad lo que importa acá es lo que pasa en la mecánica de transferencia del calor entre la sal y el hielo, que van a descubrir ustedes también de paso, justamente una forma de bajar la temperatura por debajo del 0 grados centígrados, ¿no? Bueno, entonces el aparato de Hooke se compone de dos manguitos. Un manguito central cilíndrico. Esto es un cilindro, está visto de perfil nada más. Un cilindro dentro del cual se introduce hasta la parte superior, se introduce agua pura a temperatura ambiente, ¿no?
la temperatura ambiente. Y después un manguito concéntrico, ¿no es cierto?, que rodea ese manguito central, que es justamente el que sostiene o el que la mezcla frigorífica, ¿no? Entonces, después tienen dos termómetros, uno superior, un termómetro superior y un termómetro inferior. Bueno, este es el aparato así armado, en el cual se tiene que disponer también además de estos dos termómetros de mercurio, se tiene que disponer de un cronómetro, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre acá, si yo tengo dispuesto ya la temperatura de casi menos 18 grados centígrados, por el proceso físico que le voy a explicar rápidamente, disminuye la temperatura. Imagínense, lo que hace es este hielo que rodea, esta mezcla frigorífica que rodea al manguito central, lo que hace es hacer descender la temperatura del agua de la zona superior del manguito, ¿no? Y se produce una convección ahí, ¿no es cierto? Porque el agua, al enfriarse, desde una temperatura ambiente hasta los 4 grados centígrados, densidad, digamos, ¿no? Va aumentando la densidad, ¿no? Entonces, al aumentar la densidad, ¿qué hace? Baja y produce una corriente de convección. Eso va a ocurrir hasta llegar a los 4 grados centígrados. El agua que está en la parte inferior a los 4 grados centígrados no va a descender su temperatura. Y eso lo vamos a ver con el termómetro inferior. De esa manera, voy al gráfico, de esa manera ustedes después van a tener, no está el gráfico acá, lo voy a tratar de, me esperan un momentito o el gráfico lo muestro después en todo caso. Les muestro después. Bueno, entonces lo que se produjo ahí es una corriente de convección. El agua superior baja hasta la zona inferior y después el hielo, la mezcla frigorífica, sigue enfriando por debajo de 0 grados, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es con el agua que está acá en la interfaz, ¿no es cierto?, de esta agua de mayor densidad con la de menor densidad, lo que hace es que la temperatura, al bajar, al pasar los 0 grados, o sea, al tener valor negativo, lo que hace es se produce un proceso de cambio de fase interior y va flotando, digamos. Es como que aumenta su volumen y flota y se produce una escarcha acá arriba, ¿no? Se produce una escarcha de hierro. Y ese proceso es lo que ocurre en los estanques o en los lagos, ¿no es cierto? Que justamente cuando la temperatura exterior o la temperatura ambiente está por debajo de los 0, que está desde 4 grados a los 4 grados centígrados, digamos, es tan densa que impide su solidificación, ¿no? El cambio de fase. Entonces, ahí es donde se permite, digamos, este fenómeno es lo que permite la vida marina, justamente porque si no, imagínense, debajo de los lagos no habría vida, ¿no? Si todo se congelase. Profe. Sí. ¿Y ahí abajo queda en 4 grados Celsius nomás? ¿O sí. Arriba, o sea, arriba en la superficie, no, acá, que sube la temperatura? Ya, miren, eso lo voy a mostrar acá en el gráfico. Ya me permiten 2 segundos, voy a salir y voy a buscar el gráfico. Y que lo tengo que enviar también a ustedes porque esta guía que yo puse le falta el gráfico. Y con el gráfico se ve perfectamente lo que va ocurriendo, digamos. Pero es así como decía, el agua
que se mantiene acá, en la parte inferior, y va a estar indicado por esto, por este termómetro, en un tiempo muy, muy largo, nosotros no llegamos a hacer, posiblemente haya una declinación, pero se mantiene prácticamente en 4 grados centígrados. Celsius, digamos. Y eso lo vemos acá con este termómetro. Con el termómetro vemos otra cosa. Yo, voy a dejar de compartir y voy a buscar la gráfica. Y de paso lo voy a venga. Ok, profe, gracias. Un segundito, por favor, porque, a ver. Ahí está, ¿no? Acá le muestro lo que ocurre. Se ve, ¿no? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Pero se ve un poco Perfecto. chiquitito, igual se ve. No, pero le voy a tratar de aumentar un poquito. Bueno. Ahí está, ¿no? Ese sería el gráfico. Fíjense el termómetro superior. Los dos arrancan de aumento, ¿viste? De tiempo, ¿no? Celsius, ¿no? En ordenada está la temperatura y en abscisa el tiempo. Los dos arrancan desde T igual a 0 a la misma temperatura, porque es el momento donde nosotros introducimos el agua dentro del manguito, el agua a temperatura ambiente, y va a ser la misma temperatura y va a ser la temperatura ambiente con que se introduce el agua, ¿no? Empieza a transcurrir el tiempo, y ustedes ven que el termómetro inferior, ¿por qué inferior baja más rápido? Porque habíamos dicho que se produce una corriente, ¿no es cierto?, donde el termómetro de abajo, el inferior, me va a indicar más rápidamente la tendencia hacia 0, ¿no? De los 4 grados centígrados, donde empieza, donde el agua llega a su máxima densidad. Ese es un punto que yo le voy a pedir a los chicos
que está esto que les por hablar, puede hacer a la temperatura, ¿no? Da una parábola invertida, ¿no es cierto? Cómo varía la densidad en función de la temperatura. Entonces, el termómetro inferior desciende rápidamente y a los 4 grados ya por el hecho de que el agua llegó a su máxima densidad, se mantiene, por más que pase el tiempo, la temperatura del agua, de la masa inferior, permanece en 4 grados centígrados. Esto se ve en el laboratorio, que es justamente esto que yo hice acá con un gráfico aparentemente muy, muy próximo de un punto al otro. En realidad es un tiempo muy largo. Esto pasa, digamos, prácticamente va hasta el infinito, se mantiene. Nosotros, el trabajo en laboratorio, si ustedes se fijan en algún trabajo anterior, que por ahí lo van a tener, lo cortamos acá la experiencia. ¿Por qué? Porque vemos que hay una tendencia de declinación, pero no es que declina porque cambian las condiciones teóricas, no. Lo que cambia son las condiciones reales de nuestro laboratorio y que por ahí se empieza a perder, empieza a gotear agua, a filtrar agua de la parte superior del manguito y se empieza a cambiar la temperatura del termómetro inferior. Es un error simplemente de operación, ¿no es cierto?, que ocurrió siempre. Entonces nosotros, para evitar eso, ¿qué nos importa a nosotros? Que la experiencia se haya cumplido, que a los 4 grados la densidad demostrada con el termómetro inferior haya llegado a su máxima densidad, a su máximo valor, ¿no es cierto? Y eso se mantiene prácticamente hasta el infinito, porque mantenerse hasta el infinito significa que el agua a 4 grados que hay en un estanque o que están en los mares, digamos, no se van a congelar, y de hecho que no ocurre. Entonces, ahí estaríamos terminando. Después, porque pasar, a partir de ese momento, va a ocurrir de que por descenso de la temperatura, no se olviden que el agua la mezcla frigorífica está casi a menos, pasa en la barrera del 0 grado, llega casi a menos 18, digamos. Con esa, después cuando estudien bien la mezcla frigorífica, que yo le voy a pedir ahí que focalicen, digamos, ese punto, van a ver que ustedes en las condiciones normales pueden llegar hasta menos 18 grados centígrados. Nosotros en laboratorio llegamos hasta menos 15, pero siempre como hay un error y la temperatura de laboratorio a veces no es la adecuada, entonces me cambian las condiciones. Pero de cualquier manera, lo que importa en todo esto es la tendencia de que se cumple, digamos. Entonces, como le decía, el termómetro superior, cuando llega el termómetro inferior a los 4 grados, cae bruscamente porque el agua ligera, dice la guía, dice ser ligera, y eso quiere decir que disminuye, aumenta su volumen y flota hasta la superficie y flota. Y a ver un poquito, un segundito voy a... Ahí está.